Terelu Campos ha sido, sin duda, una figura muy conocida y recurrente en la televisión española durante más de 3 décadas. Su presencia constante en los platós de Telecinco y otros canales la ha convertido en un rostro familiar para miles de espectadores, pero esa fama también ha estado acompañada por una sucesión interminable de polémicas, desaciertos y una evidente incapacidad para evolucionar al ritmo que exige el medio. Más allá de sus dotes como comunicadora, la carrera de Terelu parece siempre estar marcada por una dependencia notable hacia la figura imponente de su madre, María Teresa Campos, y una especie de agotamiento público que ha ido minando poco a poco su reputación profesional y su conexión con la audiencia. Desde sus primeros pasos en la televisión, la hija mayor de María Teresa Campos tuvo un camino allanado por el apellido y el prestigio de su familia, lo que sin duda le abrió puertas que muchos otros aspirantes jamás llegaron a traspasar. María Teresa, una de las presentadoras más respetadas y emblemáticas del panorama audiovisual español, fue durante años una referencia de calidad, talento y profesionalismo. Esa sombra tutelar acompañó a Terelu desde sus inicios y fue, en muchos sentidos, el trampolín que la catapultó al estrellato televisivo. Pero lo que en principio parecía una ventaja terminó por convertirse en una losa, un lastre difícil de superar que condicionó su carrera y la obligó a vivir permanentemente a la sombra del éxito materno. La figura de María Teresa Campos se convirtió en un faro para Terelu, pero también en un espejo incómodo que reflejaba con crudeza las limitaciones y carencias de la hija. Mientras la madre se consolidaba como una presentadora elegante, capaz de sostener programas durante años y conectar con el público de una manera natural, Terelu parecía destinada a navegar a la deriva, buscando sin éxito su propia identidad televisiva. Esa dependencia familiar, lejos de ayudarla a crecer como profesional independiente, la ancló en una carrera marcada por intentos fallidos de replicar la fórmula Campos sin aportar novedad ni frescura. En la práctica, lo que hemos visto a lo largo de los años es a una Terelu que parece más preocupada por mantenerse en el candelero que por evolucionar o construir un proyecto sólido. Ha protagonizado numerosos episodios que muchos consideran más propios de un reality barato que de una profesional de la comunicación. Sus llantos frecuentes, sus reacciones exageradas y sus disputas públicas han sido carne de titulares y memes, pero también de un desgaste evidente que ha minado su credibilidad ante el público. La sensación generalizada es que, más allá de una buena voluntad evidente, Terelu ha abusado de la exposición mediática para mantenerse, sin que ello se traduzca en calidad o autenticidad. Uno de los problemas fundamentales que enfrenta Terelu es su incapacidad para desligarse de la polémica constante. Ha sido partícipe de enfrentamientos con compañeros, discusiones que se han hecho públicas y episodios que en lugar de aportar contenido relevante para el espectador, terminan convirtiéndose en distracciones o escándalos mediáticos. Esta tendencia a crear polémica o dramatismo barato en lugar de centrarse en el fondo de los temas ha convertido su imagen en algo contradictorio. Una figura que despierta curiosidad, sí, pero también cansancio y rechazo. El desgaste de su imagen pública es aún más notable si se analiza su paso por programas recientes como Fiesta, espacio en el que Terelu ha sido la cara visible de un formato que está viviendo una de sus peores crisis. Los datos de audiencia son demoledores, con cuotas históricamente bajas que demuestran que la fórmula no funciona y que el público ha decidido darle la espalda. En medio de esta situación, la actitud de Terelu en pantalla no ha hecho más que evidenciar su desconexión. Sus lágrimas, sus justificaciones forzadas y esa sensación de estar hundida en un barco que se hunde sin poder hacer nada, reflejan no solo la crisis del programa, sino también la crisis personal y profesional que atraviesa. Además, en los últimos años ha quedado claro que la estrategia de Terelu para mantenerse relevante ha pasado por explotar el apellido Campos y las reminiscencias familiares en lugar de apostar por un trabajo profesional que la distinga por mérito propio. No es raro que se aproveche de la figura de María Teresa, ya sea haciendo referencia a ella en momentos emotivos o recurriendo al legado familiar para intentar sostener una narrativa que conecte con el público. Pero la audiencia no es tonta, y cada vez está más cansada de ver repeticiones y reciclajes que carecen de autenticidad. La sensación generalizada es que Terelu vive más de su pasado familiar que de su presente como comunicadora, y que sin ese apellido difícilmente tendría el hueco que ocupa hoy en la televisión. De hecho, esa dependencia ha sido una de las causas principales de su estancamiento. Mientras su madre supo renovarse y adaptarse a diferentes formatos y tendencias durante décadas, Terelu ha seguido anclada en un estilo que ya no funciona, sin arriesgar ni proponer nada nuevo. Esto la ha convertido en una figura televisiva previsible, repetitiva
sobre todo, agotadora para el público, que demanda frescura y autenticidad, dos cualidades que ella no ha logrado transmitir en los últimos años. Personalmente, considero que el caso de Terelu Campos es un ejemplo claro y contundente de cómo la falta de capacidad para reinventarse puede llevar a un comunicador a desaparecer lentamente del panorama mediático, condenándolo al olvido. La televisión, como medio cambiante y altamente competitivo, no perdona la complacencia ni la falta de evolución. Los espectadores, más que nunca, buscan frescura, autenticidad y talento verdadero, y no basta con tener un apellido famoso o un legado familiar para sostener una carrera a largo plazo. Terelu, que siempre ha vivido bajo la sombra y el prestigio de su madre, María Teresa Campos, ha disfrutado de un privilegio que le ha abierto muchas puertas, pero también ha generado expectativas enormes y, sobre todo, una dependencia que ha condicionado y limitado su propio desarrollo profesional. Vivir bajo el amparo de un nombre tan reconocido es un arma de doble filo. Por un lado, Terelu tuvo la oportunidad de acceder a espacios televisivos que para otros serían casi inalcanzables. Por otro lado, esa misma herencia le impuso un listón muy alto que no ha sabido superar ni redefinir a su manera. La figura de María Teresa Campos es una leyenda viva de la televisión española, una presentadora que durante décadas supo reinventarse, captar la atención del público y mantenerse relevante a través de diferentes etapas y formatos. Terelu, en cambio, parece haberse quedado estancada, atrapada en un rol que no ha logrado transformar ni enriquecer, y que hoy la muestra como una sombra más que como un referente. El público es implacable y exige evolución constante. La televisión no es un espacio para quedarse quieto, quien no avanza retrocede, y eso es algo que Terelu no ha interiorizado suficientemente. A lo largo de su carrera, ha demostrado que no sabe desprenderse de esa dependencia del pasado ni del apellido que la avala, lo que le ha impedido construir una identidad propia sólida y reconocible. En un medio en el que conectar emocionalmente con los espectadores es esencial, esa falta de autenticidad y de renovación termina pasando factura. La audiencia, que alguna vez la recibió con cariño, ahora muestra señales claras de cansancio y distanciamiento. Pero la situación no se limita solo a una cuestión de imagen o renovación profesional. La trayectoria pública de Terelu está salpicada de episodios que la han llevado a protagonizar momentos poco dignos o ridículos, lo que no ha hecho más que acelerar ese desgaste que ya se intuía. Sus llantos en plató, que en ocasiones parecen más una actuación que una expresión sincera de sentimientos, sus discursos confusos o sin hilo conductor, y sus recurrentes disputas públicas con compañeros o con otros personajes del mundo de la prensa, han hecho que su figura se asocie más con el espectáculo barato que con la comunicación profesional. Estos episodios, lejos de ayudarla a conectar, la han colocado en el centro de un circo mediático que le resta seriedad y valor. Esas escenas que terminan viralizándose no lo hacen por la calidad o profundidad de su contenido, sino por lo desafortunado, exagerado o incluso incómodo que resultan. Y es precisamente esa viralidad negativa la que provoca que el público comience a desconfiar y a cuestionar su capacidad como comunicadora. Cuando los seguidores más fieles empiezan a dudar, el daño es profundo y difícil de reparar. La credibilidad, una vez perdida, es uno de los activos más difíciles de recuperar en cualquier carrera pública. En el caso de Terelu, esta crisis de confianza no solo afecta a su imagen, sino que pone en jaque la viabilidad misma de su carrera a largo plazo. Además, esa dependencia del apellido Campos ha generado una percepción extendida de que Terelu ha vivido demasiado tiempo a la sombra de su madre, sin ser capaz de dar un salto cualitativo hacia la independencia profesional. Mientras María Teresa Campos se ha mantenido activa y relevante gracias a su capacidad para adaptarse y reinventarse, Terelu ha permanecido atrapada en un bucle de intentos fallidos y polémicas innecesarias. En lugar de aprovechar la base que le dio su madre para construir algo nuevo y propio, ha optado por repetir fórmulas agotadas y refugiarse en la nostalgia familiar, algo que el público cada vez valora menos. Es necesario también destacar que esta situación no solo afecta a su relación con la audiencia, sino que también influye en cómo es percibida dentro del propio sector. La imagen de Terelu como alguien incapaz de superar los conflictos personales y de sostener un proyecto serio se ha filtrado entre sus compañeros y profesionales del medio, generando una reputación que puede limitar aún más sus oportunidades futuras. En un mundo tan competitivo y donde la imagen pública lo es todo, esta percepción puede ser tan dañina como la pérdida de audiencia. Terelu se encuentra ahora en una encrucijada que podría definirse como un punto de inflexión decisivo para su carrera.
La montaña rusa de éxitos pasajeros y fracasos evidentes que ha experimentado en Telecinco es reflejo de una trayectoria llena de luces y sombras, pero sobre todo de una falta de rumbo claro. La relación con la figura de su madre, que en un principio fue su mayor respaldo, se ha convertido en un lastre que limita cualquier intento de crecimiento auténtico. A estas alturas, la hija de María Teresa Campos debe plantearse seriamente si desea seguir estancada en el pasado o si está dispuesta a tomar las riendas de su futuro y reinventarse completamente. Para conseguirlo, será imprescindible que Terelu apueste por una transformación profunda que incluya abandonar las polémicas vacías y sensacionalistas que tanto han dañado su imagen. Necesita un proyecto televisivo renovado, que refleje una evolución real y que esté basado en sus propios méritos, capacidades y propuestas. Esta reinvención debe ir acompañada de un trabajo constante y riguroso para recuperar la confianza del público y demostrar que puede ser algo más que el apellido que la ha acompañado toda su vida. En caso contrario, la crónica de Terelu Campos en la televisión española podría cerrarse pronto, convirtiéndose en un recuerdo difuso y lejano, una sombra que nunca fue capaz de brillar con luz propia ni de dejar una huella auténtica y duradera. La televisión, que es un espejo implacable y en constante cambio, no espera a nadie y solo los que trabajan, innovan y conectan de verdad con los espectadores logran sobrevivir y prosperar. Esta situación debe servir como una lección para todos los profesionales del medio. La fama heredada no es garantía de éxito, y el talento, la autenticidad y la capacidad de adaptarse son imprescindibles para construir una carrera sólida y respetada. En definitiva, la historia de Terelu Campos es un ejemplo claro de cómo la falta de renovación y la dependencia de un legado pueden terminar siendo la tumba de cualquier trayectoria profesional en el mundo de la comunicación audiovisual.